¿Alguna vez te has preguntado cómo una cruzada planeada para liberar Tierra Santa terminó en una serie de desafíos inesperados y conflictos internos? Bienvenidos a nuestro video sobre la Quinta Cruzada, una campaña que buscó recuperar Jerusalén y consolidar el poder cristiano en Oriente, pero que enfrentó obstáculos insuperables y decisiones cruciales. Acompáñanos mientras desentrañamos los eventos que llevaron a este episodio complejo de la historia medieval. A principios del siglo XIII, tras el fracaso de la Cuarta Cruzada en liberar Jerusalén, la situación en Tierra Santa seguía siendo tensa. Los estados cruzados, como el Reino de Jerusalén, el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía, estaban constantemente amenazados por las fuerzas musulmanas circundantes y dependían de un flujo continuo de apoyo militar y económico de Europa. El Papa Inocencio III, aún ferviente defensor de la cruzada, murió en 1216 y fue sucedido por Honorio III. Honorio heredó el mismo objetivo, liberar Jerusalén y reforzar la presencia cristiana en Oriente. En 1217, Honorio emitió una bula papal convocando a una nueva cruzada. Esta vez, buscaba evitar los errores de la Cuarta Cruzada y recuperar el prestigio del movimiento cruzado. El llamado de Honorio III resonó en Europa, especialmente en Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Numerosos nobles y caballeros se comprometieron a tomar la cruz y participar en la expedición. Entre los líderes más destacados se encontraban Juan de Brienne, rey titular de Jerusalén, y Andrés II de Hungría. Juan de Brienne, con su conocimiento de la región y su compromiso con la causa cruzada, asumió la responsabilidad de guiar a los cruzados hacia su objetivo. Sin embargo, organizar una expedición de tal magnitud no era tarea fácil. Los cruzados enfrentaron enormes desafíos logísticos y financieros. Se necesitaba coordinar la movilización de tropas y recursos desde diversos rincones de Europa hacia Tierra Santa. En muchos casos, las contribuciones económicas de los cruzados individuales y de los señores feudales no fueron suficientes para cubrir los costos de la expedición. En 1217, las fuerzas cruzadas comenzaron a concentrarse en Acre, el principal bastión cristiano en Tierra Santa. Andrés II lideró un primer avance hacia el norte, atacando las fortificaciones musulmanas en la región de Galilea. Aunque lograron algunos éxitos iniciales, la falta de coordinación y la dispersión de las fuerzas cruzadas impidieron avances significativos. El entusiasmo inicial de Andrés II pronto se desvaneció y decidió regresar a Hungría, dejando a Juan de Brienne a cargo de las fuerzas restantes. A medida que se aproximaba el invierno, las operaciones militares se ralentizaron y los cruzados se enfrentaron a la difícil tarea de mantener la moral y la cohesión de sus tropas. Las condiciones climáticas y la falta de suministros también complicaron la situación, obligando a los cruzados a adoptar una estrategia defensiva. En 1218, un nuevo líder surgió en la cruzada, Pelagio Galvani, el legado papal. Pelagio propuso una estrategia audaz y controvertida. En lugar de atacar directamente Jerusalén, los cruzados deberían centrar sus esfuerzos en Egipto, el corazón del poder musulmán en la región. La captura de Egipto, argumentó, debilitaría significativamente la capacidad musulmana de defender Jerusalén. La propuesta de Pelagio fue aceptada, y los cruzados se dirigieron hacia el delta del Nilo. Su objetivo principal era la fortaleza de Damieta, una posición estratégica en el camino hacia el Cairo. Damieta era una ciudad fortificada y bien defendida, pero su captura podría abrir las puertas para una campaña más amplia en Egipto. El asedio de Damieta comenzó en junio de 1218 y se prolongó por más de un año. La fortaleza estaba bien defendida por las fuerzas del sultán Al-Kamil, y los cruzados enfrentaron enormes dificultades para tomar la ciudad. La lucha fue feroz y costosa, tanto en vidas como en recursos. Los cruzados construyeron una serie de máquinas de asedio y utilizaron torres de asalto para intentar brechas en las murallas de la ciudad. El asedio estuvo marcado por numerosas dificultades. Las fuerzas musulmanas lanzaron contraataques frecuentes y las condiciones de vida en el campamento cruzado eran duras. El hambre y las enfermedades se cobraron un alto precio entre los cruzados. A pesar de estos desafíos, los cruzados continuaron su asedio con determinación. Finalmente, en noviembre de 1219, los cruzados lograron capturar Damieta. La victoria pareció abrir la puerta a una posible conquista de Egipto. Sin embargo, la ocupación de la ciudad reveló tensiones internas entre los líderes cruzados y el legado papal.
Pelagio, confiado en la victoria final, se negó a negociar con Al-Kamil, quien había ofrecido devolver Jerusalén a cambio de la retirada cruzada de Egipto. El rechazo de las propuestas de paz y la falta de consenso entre los cruzados llevaron a una serie de decisiones fatídicas. Las tensiones entre Pelagio y los líderes seculares, como Juan de Brienne, comenzaron a aumentar. Pelagio insistía en continuar la campaña hacia el Cairo, mientras que otros líderes veían la propuesta como una empresa arriesgada. Los cruzados también enfrentaron dificultades logísticas. El suministro de alimentos y agua se convirtió en un problema crucial. A medida que el tiempo pasaba, las condiciones en Damieta se deterioraron y las deserciones se hicieron más comunes. La moral de los cruzados comenzó a decaer y la falta de un liderazgo unificado exacerbó la situación. En 1221, los cruzados decidieron lanzar una ofensiva hacia el Cairo, la capital de Egipto, con la esperanza de que su captura llevaría a una victoria decisiva y consolidaría el control cristiano sobre Tierra Santa. Esta decisión fue impulsada en gran parte por Pelagio Galvani, quien creía firmemente que un golpe directo al corazón del poder musulmán en Egipto debilitaría la resistencia musulmana en Jerusalén y otros lugares. La ofensiva comenzó con una marcha a lo largo del Nilo, con los cruzados moviéndose en dirección a El Cairo. La estrategia implicaba aprovechar las inundaciones anuales del Nilo, que podrían dificultar los movimientos de las fuerzas musulmanas. Sin embargo, esta misma inundación se convirtió en un arma de doble filo. El terreno alrededor del Nilo se volvió traicionero, dificultando el avance y la logística de los cruzados. En julio de 1221, los cruzados llegaron a las cercanías de Mansura, donde las fuerzas del sultán Al-Kamil estaban esperando. La ubicación de Mansura, en una posición defendible cerca del Nilo, permitió a Al-Kamil usar las inundaciones del río a su favor. Las fuerzas musulmanas utilizaron tácticas de guerrilla y aprovecharon el terreno pantanoso para emboscar a los cruzados, quienes luchaban por mantener sus líneas de suministro y comunicación. A medida que avanzaba la batalla, los cruzados se encontraron con serios problemas logísticos. Las inundaciones del Nilo no solo dificultaban el movimiento de tropas, sino que también impedían la llegada de suministros esenciales, como alimentos y agua potable. La escasez de provisiones se convirtió rápidamente en un problema crítico, afectando la moral y la capacidad combativa de las tropas. Finalmente, la situación se volvió insostenible para los cruzados. Rodeados, con sus fuerzas diezmadas por las batallas, el hambre y las enfermedades, y enfrentando una resistencia musulmana implacable, los líderes cruzados no tuvieron más opción que rendirse. Pelagio y los demás comandantes se vieron obligados a aceptar un humillante acuerdo de rendición. Según los términos del acuerdo, los cruzados abandonarían Damieta y renunciarían a cualquier reivindicación sobre Egipto, a cambio de la seguridad de sus vidas y la posibilidad de regresar a Europa. El desastre en Mansura subrayó las complejidades y los desafíos inherentes a las cruzadas medievales. La falta de planificación logística adecuada, la subestimación del enemigo y las disputas internas entre los líderes cruzados contribuyeron al fracaso de la ofensiva. Además, la campaña destacó la importancia de la diplomacia y la flexibilidad en la guerra medieval, lecciones que serían recordadas en futuros conflictos.